El sonido del impacto todavía me retumba en el pecho. Entré a la cocina y vi el plato estrellarse contra la pared, la salsa escurriendo como sangre tibia sobre los azulejos blancos. Mi hija Lucía se quedó congelada con la cuchara en la mano temblando. Y su suegra, doña Rebeca, la miró con esos ojos fríos que conozco bien y dijo: «Eso es lo que pasa cuando no sabes cocinar». Mi respiración se cortó. Mis manos temblaron de rabia. No sabía si gritar llorar o lanzarme encima de esa mujer. Pero hice una llamada que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Cuando crucé el umbral de la cocina, sentí que entraba a un lugar ajeno, como si no fuera la casa de mi propia hija. Todo lucía impecable, la estufa de acero brillante, las ollas alineadas milimétricamente, el aroma a carne asada, mezclado con cilantro fresco, pero debajo de esa perfección había algo roto, algo que no encajaba. Lucía estaba inclinada sobre la mesa, moviendo la cuchara dentro de la olla de frijoles, como si fuera un acto sagrado. Llevaba un delantal viejo, uno que claramente no era suyo. Su cabello, que siempre había cuidado tanto, estaba recogido deprisa en un moño desordenado. Vi sus manos, las manos que yo conocía desde que eran chiquitas, y estaban rojas secas, marcadas por el detergente y el calor. No era la vida que ella había soñado, no era la vida que yo pensé que tendría cuando se casó con Adrián Montiel. Y justo cuando iba a llamarla la voz de Rebeca, cortó el aire como un cuchillo. «Lucía, ¿qué es esto?», dijo con un tono más afilado que un vidrio roto. Vi cómo agarraba el plato caliente con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad, y antes de que yo pudiera reaccionar, zas lo lanzó directo contra la pared. El golpe resonó por toda la casa. Se hizo un silencio incómodo, pesado, de esos que te dejan sin aire. Lucía dio un brinco. Los frijoles casi se le caen. Su rostro se puso blanco, blanco, como la harina. «Eso te pasa», escupió Rebeca, «por no saber cocinar. A ver si aprendes a hacer algo útil». «Útil». La palabra me atravesó como un dardo. Mis manos empezaron a sudar. Sentí el viejo impulso, ese instinto salvaje de madre, ese fuego que nace cuando ves que tocan lo que más amas subir desde la boca del estómago hasta la garganta. Lucía intentó sonreír, esa sonrisa pequeña forzada que solo hacen los que viven con miedo. Lo arreglo enseguida, suegra, susurró, y se arrodilló. Mi hija, arrodillándose para recoger los pedazos de un plato que ella ni siquiera rompió. Me quedé paralizada. No podía avanzar ni retroceder, no podía respirar. Esa imagen me persiguió en un segundo larguísimo que pareció una vida entera. Rebeca, al verme, cambió su expresión como si activara un interruptor. «¡Ay, Isabel!», exclamó con una sonrisa falsa. «No te había visto. Tu hija es muy distraída, ya sabes, siempre ha sido así. Pero aquí estamos, enseñándole a ser una buena esposa». Una buena esposa. Una buena esposa, según ella, significaba obedecer, callar, trabajar como criada en una casa que no era la suya. Adrián, mientras tanto, estaba en la sala revisando su celular como si nada. Ni siquiera se asomó, ni siquiera preguntó qué pasó, ni un «¿estás bien, amor?», nada, absolutamente nada. Sentí que un nudo me apretaba la garganta. Me acerqué a Lucía y la ayudé a recoger los pedazos. Pero ella me detuvo con una mirada rápida y suplicante. Una mirada que decía: «No hagas nada. No aquí. Por favor». Y yo, aunque mi corazón me gritaba que la defendiera, que le gritara a esa mujer que la sacara de esa casa, me contuve, porque entendí algo. Esto no era la primera vez. No era un arranque, era un patrón. Una cadena
que llevaba meses, quizá años, apretándose alrededor del cuello de mi hija. Lucía se levantó despacio. Su delantal estaba manchado de salsa y una gota de sudor le corría por la sien. Mamá, dijo ella, qué sorpresa. No sabía que vendrías hoy. Sonreí, pero creo que incluso mi sonrisa sonó falsa. Quise pasar a saludarte, respondí. Tenía un presentimiento. Rebeca soltó una carcajada amarga. Ay, Isabel, siempre tan dramática. Aquí todo está bien. ¿Verdad, Lucía? Lucía bajó la mirada. Ese gesto, ese pequeño gesto, me desgarró el alma. Todo está bien. La mentira más vieja y más dolorosa que puede decir una hija para que su madre no sufra. Yo sabía que no estaba bien. Lo sabía por su postura, por sus manos temblorosas, por el silencio que llenaba más espacio que cualquier palabra. Me limpié las manos en mis jeans. Respiré hondo. Y sin mirar a Rebeca, ni a Adrián, ni al plato destrozado en el piso, saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban, pero marqué el número sin dudar. Bueno, contestó una voz profunda del otro lado. Tomé aire, no aparté la vista de Lucía. Mauro, dije con voz firme. La necesito. Ahora. Rebeca se quedó helada. Lucía abrió los ojos confundida. Adrián por fin levantó la cabeza. Pero nadie sabía lo que esa llamada significaba. Solo yo. Yo sabía que ese era el momento en que algo dentro de mí se rompía. Y algo mucho más grande comenzaba. A veces pienso que la vida no se rompe de golpe. Se va cuarteando poquito a poquito, como esos vasos viejos que aparentan estar enteros, hasta que un día los tomas y se deshacen en tus manos. Lo que vi esa noche, el plato contra la pared, la mirada rota de mi hija, no nació ahí. Venía de lejos, venía de años atrás, y para entenderlo, tengo que irme al principio. Cuando Lucía era pequeña, vivíamos en una casita humilde en Tepic. Nada lujoso, 2 cuartos, un patio chiquito lleno de macetas de sábila y un techo que goteaba cada diciembre. Pero era nuestro, y era un hogar. Ahí crecimos, las dos, una al lado de la otra, como si el mundo fuera un poco menos duro mientras estuviéramos juntas. Lucía siempre fue una niña dulce. No dulce de esas que complacen a todos, no. Dulce de corazón. De esas que te ponen una taza de café aunque tú no la hayas pedido, o que guardan la mitad de su pan dulce para compartirlo contigo, aunque se mueran por comérselo todo. Yo trabajaba como costurera. Me levantaba a las 5, calentaba agua para el café de olla, revisaba mis pedidos del día y salía corriendo a entregar ropa ajustada y faldas remendadas. A veces volvía rendida con agujas todavía clavadas en el mandil. Pero Lucía siempre me recibía con una sonrisa y un abrazo fuerte. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa con ventanas grandotas, me prometía, para que entre mucha luz. Yo me reía, pero en el fondo quería creerle. Ella era mi luz. Y yo quería que volara alto. Todo empezó a cambiar cuando consiguió una beca para estudiar nutrición en Guadalajara. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. La vi empacar sus libros, sus libretas llenas de dibujos de verduras y menús que inventaba por diversión, y sentí orgullo. Y miedo también. ¿Y si no encajo, mamá?, me preguntó la noche antes de irse. Hija, tú no tienes que encajar. Tú tienes que brillar, le respondí apretándole las manos. Y quien no pueda con tu luz, que cierre los ojos. La dejé en la estación de autobuses al día siguiente. La vi subirse, acomodar su mochila y buscarme entre la gente para despedirse con la mano. Esa imagen, la de mi niña, avanzando hacia su futuro, se quedó tatuada en mi corazón.
Todo marchaba bien. Me llamaba casi todos los días. Me contaba de sus clases, de lo exigentes que eran algunos profesores y de cómo se quedaba estudiando en la biblioteca hasta tarde. Yo trataba de enviarle un poco de dinero cuando podía, aunque fuera para su camión o sus útiles. Y entonces apareció él, Adrián Montiel. El primer día que me habló de él, su voz sonaba diferente, como si hubiera encontrado algo brillante y no supiera si era oro o solo latón. Es muy amable, mamá, me dijo. Siempre me ayuda con mis proyectos, es paciente y me hace reír. Me quedé tranquila. Pensé, si la hace reír, tal vez sea bueno. Pasaron unos meses hasta que finalmente lo conocí. Venían a Tepic un fin de semana y me avisó con anticipación nerviosa como quinceañera antes de un baile. Lavó su ropa, peinó su cabello 1000 veces, hasta se puso los aretes que le regalé cuando cumplió 16 años. El día que tocaron a la puerta, me apresuré a abrirla. Adrián se veía presentable, camisa bien planchada, sonrisa amable, voz educada. Estrechó mi mano con respeto, pero detrás de él venía su madre, doña Rebeca. Traía un perfume fuerte, de esos que llenan toda una habitación, aunque la persona no se haya movido. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo con calma, como si evaluara un mueble antiguo. Buenas tardes, dijo sin sonreír. Bienvenida, respondí yo, tratando de mantener la cordialidad. Pasen, por favor. Listo. Ese fue el primer minuto. Y ya había sentido la primera espina. Bebimos café de olla, que ella criticó por demasiado dulce, y Lucía les mostró la casita orgullosa. Pero noté cómo Rebeca fruncía el ceño cada vez que veía algo humilde, los azulejos desgastados, el sillón remendado, las fotos familiares viejas. Adrián ha trabajado mucho para tener una vida cómoda, comentó ella tomando un sorbito de café. Es importante que su esposa sepa mantener ese nivel. No dijo tu hija, no dijo Lucía, dijo su esposa, como si mi hija fuera una figura sin nombre, como si ya le perteneciera. Lucía se puso nerviosa. Yo traté de calmar el ambiente con una broma, pero sentí un frío en el estómago. Ese fue el primer día que tuve miedo. Miedo de que mi hija se enamorara tanto, que dejara pasar señales que yo veía claritas. Pero ¿qué podía hacer? Lucía lo quería, y también quería ganarse a su futura suegra. Por eso cuando Adrián le pidió matrimonio un año después, no dije nada. Sabía que si mostraba mi preocupación, ella lo vería como celos o exageración. Así que sonreí, la abracé, lloré de emoción y pensé que tal vez, solo tal vez, mis temores eran infundados. La boda fue hermosa aunque sencilla. Lucía se veía radiante. Adrián la miraba como si fuera su tesoro. Todo parecía perfecto. Pero Rebeca, siempre Rebeca, no dejaba de observar, callada, midiente, registrando cada detalle. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese día marcó el inicio de algo oscuro, algo que con el tiempo y con la distancia se transformaría en una sombra grande, silenciosa, que terminaría tragándose la sonrisa de mi hija. Yo no lo vi venir, o quizá lo vi, pero me negué a aceptarlo, porque a veces el amor de madre no solo nos hace fuertes, también nos ciega. Cuando Lucía se casó con Adrián y se mudaron a Guadalajara, pensé que mi función como madre cambiaría, pero no desaparecería. Me repetía que ya era una mujer hecha y derecha, que tenía su propio hogar, que yo debía darle espacio. Y además, tuve que mudarme temporalmente a Mazatlán para cuidar a mi mamá enferma. Fueron 5 años muy duros, hospitales, tratamientos, noches enteras sin dormir. En ese tiempo, Lucía y yo hablábamos menos,
pero cada llamada suya era un pequeño respiro. Mamá, estoy bien, me decía siempre. La familia de Adrián es exigente, sí, pero todo irá mejorando. Exigente. Esa palabra se repitió tantas veces que dejó de sonar normal y empezó a sonar como una alarma que nadie más escuchaba. Pasó el tiempo. Mi mamá falleció y yo entendí que ya no tenía nada que me atara a Mazatlán. Extrañaba a mi hija con una fuerza invisible, pero constante como esas mareas que siempre vuelven al mismo punto sin importar cuántas veces retrocedan. Empaqué mis cosas, cerré la casita que había rentado y tomé un autobús rumbo a Guadalajara. No le dije a Lucía que llegaba ese día. Quería sorprenderla y quizás también ver su vida tal como era, sin preparaciones, sin sonrisas ensayadas. Llegué al fraccionamiento donde vivían los Montiel. Casas grandes, todas con jardines perfectos y portones eléctricos que se abrían sin ruido. Pero en medio de todo ese lujo silencioso, me dio la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como una nota discordante en una canción bonita. Toqué el timbre, nadie contestó. Toqué otra vez. Silencio. Me asomé por la ventana lateral. Vi luces encendidas en la cocina y el sonido de una olla hirviendo. Empujé la puerta, estaba sin seguro. Entré. Lo que encontré fue el principio de la verdad. Lucía estaba sola en la cocina preparando un caldo. Llevaba un suéter viejo y su cabello estaba recogido tan fuerte que le tensaba la piel de la frente. Cuando me vio, sus ojos brillaron de sorpresa y alivio. Mamá exclamó, «No sabía que vendrías». La abracé. Sentí lo liviano que estaba su cuerpo, cómo no me devolvía el abrazo con la misma fuerza de antes. Algo se estaba apagando en ella y yo no sabía cuándo había comenzado. Quise pasar a verte, le dije. Andaba cerca. Era mentira, pero era la mentira de una madre que quiere aparecer justo a tiempo. Adrián está, pregunté después de un momento. En la oficina, creo, respondió. Dudó. Ese creo me cayó mal como un hielo que se derrite en el estómago. Luego escuché los pasos de Rebeca cruzando el pasillo. Su voz llegó antes que ella. ¿Qué tanto tardan esos frijoles? La cena debe estar lista a las 8. Lucía dio un brinco instintivo, como si su suegra fuera una maestra estricta a punto de castigarla. Entonces Rebeca entró a la cocina y me vio. Se quedó petrificada por medio segundo, pero enseguida se recompuso con sonrisa hipócrita. Isabel, ¡qué sorpresa! Dijo sorpresa, con un tono que realmente quería decir. ¿Qué haces aquí sin avisar? Pasé a ver cómo estaba mi hija, contesté con una sonrisa igual de falsa. Lucía se apresuró a mover las ollas, a limpiar un derrame mínimo, a organizar la mesa, como si su vida dependiera de ello. Rebeca inspeccionó la sopa con el ceño fruncido. Esto está muy soso. Ya te dije que uses menos agua. ¿Y sin más? Tomó la cuchara, probó y arrugó la cara como si hubiera comido veneno. Lucía tragó saliva. Vi cómo sus manos temblaban apenas un poco lo suficiente para que yo lo notara. Al final Adrián llegó. Entró a la cocina, saludó con un beso rápido a Lucía, tan rápido que ni siquiera la miró a los ojos, y luego se puso del lado de su madre, preguntándole si todo estaba bien. Lucía sonrió, como si le hubieran puesto un arma en la espalda. Esa sonrisa rota fue el segundo aviso. Cuando nos quedamos solas unos minutos, Lucía me enseñó su cuarto. No era realmente su cuarto. Era un cuarto pequeño casi como el de servicio, con una cama individual y un closet diminuto. ¿Y el cuarto principal?, pregunté confundida. Ahí duermen Adrián y su mamá, respondió bajito. Dice que últimamente se ha sentido débil y necesita que él la cuide.
Me quedé helada. Mi hija estaba casada y no dormía con su esposo. La cama tenía sábanas viejas. El buró tenía una lámpara rota. No había fotos de boda. No había nada de ella. Era como si Lucía hubiera desaparecido dentro de esa casa. Y entonces vi algo que me atravesó el corazón. Sus manos, secas, agrietadas, con pequeñas cortadas. Manos de alguien que trabaja sin descanso. Manos de alguien que ya no vive, solo sobrevive. ¿Qué está pasando?, Lucía pregunté con voz baja pero firme. Ella negó con un gesto rápido, casi desesperado. Nada, mamá. Solo estoy cansada. La familia es complicada, pero estoy bien. La mentira estaba ahí, pegada a su lengua pesada. No la presioné, no todavía. Solo la abracé, aunque ella estaba rígida, como si temiera que alguien la viera. Esa noche, cuando regresé a la sala, vi algo que ya había sospechado. En una esquina, sobre el escritorio de Adrián, encontré un sobre del banco. Lo abrí sin pensarlo 2 veces. Rebeca estaba distraída regañando a Lucía. El papel decía: pago atrasado, préstamo hipotecario. Y abajo, Adrián Montiel, aviso final. Mi corazón se detuvo. La casa que presumían como su orgullo estaba a punto de perderse. Y si mi sentido común no me fallaba, Lucía estaba pagando por eso. Lucía estaba sosteniendo esa casa con su cuerpo y con su alma. Lucía era la columna que ellos explotaban sin piedad. Ese fue el primer golpe, el primero de muchos. Y también fue el momento en que decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. No otra vez, no cuando se trataba de mi hija. Esa misma noche, cuando salí de la casa Montiel, sentí el aire frío rozarme la piel. Guardé el sobre del banco en mi bolsa y dije para mí misma: mañana todo esto empieza a cambiar. Dormí muy poco esa noche, o mejor dicho, no dormí. Cerraba los ojos y veía el mismo cuadro una y otra vez, Lucía arrodillada, recogiendo los pedazos del plato como si estuviera recogiendo los pedazos de sí misma. Sentía la rabia como un animal vivo caminándome por dentro, pero también sentía miedo. Miedo de haber llegado tarde. Miedo de no saber cuánto daño llevaba mi hija encima. A las 7 de la mañana ya estaba en una cafetería de la avenida Chapultepec esperando a Mauro, el hombre a quien llamé la noche anterior. Él había sido amigo de mi hermano y durante años trabajó como investigador para despachos privados. Un hombre discreto, de pocas palabras, pero efectivo. Y lo más importante, era alguien que no le debía favores a nadie de la familia Montiel. Cuando entró lo reconocí enseguida. Alto cabello entrecano, mirada seria. Isabel saludó estrechándome la mano. Por tu voz anoche, supe que era grave. Yo asentí, sin poder esconder el temblor en mis dedos. Mi hija, Lucía, tragué saliva. Algo le está pasando. Algo muy malo. Y no me lo quiere decir. Mauro se acomodó los lentes y habló con calma. Dime qué necesitas saber. Respiré profundo, como quien se rompe un poco antes de hablar. Todo. Quiero saber qué está pasando en esa casa. ¿Con quién vive realmente mi hija? ¿Cómo la tratan? ¿Cómo están económicamente? ¿Qué ocultan? Todo. Mauro no hizo preguntas innecesarias. Tomó nota, pidió un café negro y dijo: dame unas semanas, pero necesitaré que me firmes permiso para revisar los movimientos en los que Lucía figure como cotitular o aval. Mi corazón dio un vuelco. ¿Aval? ¿Por qué iba a ser aval de algo? No lo sé, respondió él. Pero si quieres que encuentre la verdad, no puedo trabajar con las manos atadas. Firmé.
Firmé sin dudar ni un segundo, porque el miedo que tenía era más grande que cualquier sospecha. Las semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada día llamaba a Lucía solo para escuchar su voz, para asegurarme de que seguía ahí. Y cada día ella sonaba más cansada, más apagada, más pequeña. Estoy bien, mamá, me repetía. Solo ha sido una temporada difícil. Temporada. Como si el infierno fuera algo pasajero. A veces escuchaba a Rebeca de fondo, dando órdenes, corrigiendo, criticando. A veces escuchaba a Adrián, hablándole como si fuera una empleada, no una esposa. Y otras veces solamente escuchaba silencio. Ese silencio tenso, duro, que aparece cuando alguien está cuidando cada palabra para no encender una bomba. Yo no decía nada todavía, no podía. Había prometido esperar a Mauro. Una tarde gris, mientras organizaba la ropa de mi mamá, la misma ropa que aún olía a medicamento y a humedad del mar, recibí un mensaje. Listo, necesitamos hablar. Sentí un escalofrío. Le respondí que lo vería en el mismo café. Cuando llegué, Mauro ya estaba sentado con una carpeta gruesa frente a él. Sus ojos no tenían la frialdad profesional de siempre, tenían algo más. Algo como lástima. Isabel comenzó. Lo que encontré no es fácil de decir. Me preparé. Apoyé las manos en la mesa para no temblar. Empieza, susurré. Mauro abrió la carpeta. Y entonces la verdad empezó a caer como piedras. Rebeca estaba endeudada hasta el cuello. La señora lleva años gastando más de lo que tiene, explicó. Ropa de diseñador, tratamientos estéticos, cenas lujosas. Todo a crédito. Tiene 4 tarjetas saturadas. Mi estómago se revolvió. La casa no es lo que presumen. El préstamo hipotecario está en retraso desde hace meses. Están a 2 avisos de perder la propiedad. Me llevé la mano al pecho. La casa donde humillaban a mi hija ni siquiera era suya. Adrián no es tan exitoso como dice. Perdió dinero en un negocio de importaciones. Malas decisiones, contratos sin revisar. Tiene varias deudas a su nombre. Mi mandíbula se tensó. Lucía está involucrada sin saberlo. Mauro respiró hondo antes de seguir. Isabel, tu hija aparece como cotitular en una línea de crédito personal por 200,000 pesos y también como responsable secundaria en un préstamo que Adrián pidió para renovar la casa. Sentí la sangre abandonarme las manos. Cómo casi no me salió la voz. ¿Cómo la hicieron firmar algo así? Por las fechas todo indica que firmó cuando todavía estaba estudiando. Quizás le presentaron los papeles como un trámite o como un apoyo para construir su vida juntos. Me cubrí la boca. Tenía ganas de llorar, de gritar, de romper algo. Pero Mauro continuó. Los ingresos de Lucía desaparecen. Desde hace un año, dijo, el dinero que tú le envías se deposita en una cuenta conjunta a la que solo tiene acceso Rebeca. Tu hija apenas usa esa tarjeta. Quien gasta es ella. Me quedé helada. El dinero que yo mandaba con sacrificio. El dinero que yo pensaba que iba para la comida, los libros, los gastos de mi hija, se lo estaba gastando la mujer que le aventaba platos en la cara. No hay infidelidad, pero sí manipulación. No hay señales de que Adrián la engañe, admitió Mauro. Lo que sí hay es dependencia y control. Él toma todas las decisiones. Le dice qué comprar, qué vestir, qué cocinar. Vive pegado a su madre. Es ella quien dirige todo. Ella gobierna esa casa. Me quedé en silencio. Era peor que cualquier infidelidad. Era un encierro emocional, una cárcel disfrazada de familia. Mauro cerró la carpeta con suavidad. Isabel,
Tu hija no está viviendo, está atrapada. Y si no hacemos algo pronto, ella va a cargar con deudas que no pidió y con una vida que no merece. Yo no lloré, no en ese momento. Sentí una calma extraña, dura, como el filo de un cuchillo recién afilado. Gracias, Mauro, dije guardando la carpeta en mi bolsa. Ahora sé lo que tengo que hacer. Me miró con respeto, quizá también con un poco de miedo. Ten cuidado, Isabel. Esta gente no juega limpio. Yo asentí. Por eso, levanté la barbilla, voy a jugar mejor que ellos. Cuando salí del café, el aire olía a tierra mojada. El cielo estaba nublado gris pesado. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Una llama vieja, una que creía apagada. Y sabía, con la certeza de una madre, que ya no teme a nada, que esa llama iba a quemar todas las mentiras que habían construido alrededor de mi hija. A partir de ese instante, mi guerra había comenzado. Cuando salí del café con la carpeta en la bolsa, sentí que mis pasos tenían otro peso. No era miedo, no era duda, era decisión pura y dura. Como si cada hoja dentro de esa carpeta fuera un ladrillo que sostenía una nueva versión de mí, una que ya no estaba dispuesta a mendigar explicaciones ni a esperar milagros. Esa tarde me senté en mi sala, con todas las luces apagadas, solo una lámpara encendida, iluminando el montón de papeles que había sobre la mesa. Revisé cada documento una y otra vez. Leí cada deuda, cada movimiento bancario, cada firma que no era de Lucía, aunque su nombre sí estuviera ahí. Lloré un poco. Sí lloré, pero no por tristeza, sino por algo más cercano a la furia. Una furia silenciosa de esa que solo conocen las madres que han visto a sus hijas hundirse sin entender por qué. Cuando por fin levanté la mirada del montón de papeles, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y lo primero era hablar con Lucía. La llamé a las 9 de la noche. Mamá, contestó ella, con voz baja, como si hablara desde un baño o desde algún rincón escondido. No puedo hablar mucho. Están cenando. ¿Están? No estamos. Qué curioso cómo una sola palabra podía decir tanto. Necesito verte mañana, dije con tono firme, sin pedir, sin suplicar. Silencio. Podía escuchar incluso el roce de su respiración nerviosa. No sé si pueda, susurró. Rebeca quiere que la acompañe a... Lucía la interrumpí suavemente, pero con firmeza. No te estoy preguntando. Te estoy diciendo que te veo mañana a las 10, en el café donde siempre íbamos cuando estabas en la prepa. ¿Te acuerdas? Otro silencio, pero esta vez sentí un quiebre. Sí, mamá, respondió al fin, con una voz tan cansada que me dolió el pecho. Ahí estaré, colgó antes de que pudiera decir más. Yo cerré los ojos y recé por ella, por mí, por la fuerza que íbamos a necesitar. La mañana siguiente amaneció fría pero luminosa. Llegué al café media hora antes, como siempre hacía cuando quería prepararme mentalmente. A las 10:07 entró Lucía, y me dolió verla. Sus ojos tenían ojeras profundas, sus hombros caídos, su blusa estaba impecable, demasiado impecable, como si alguien la hubiera revisado antes de dejarla salir. Me abrazó, pero fue un abrazo corto, tembloroso, como si tuviera miedo de que alguien la estuviera observando. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó sentándose frente a mí. Saqué la carpeta. No la abrí de inmediato. Primero la miré directo a los ojos. Lucía, necesito que me digas la verdad. Lo que te pasó la otra noche no es la primera vez, ¿verdad? Ella apretó los labios. Su barbilla empezó a temblar. No quiero hablar de eso, susurró. Pues yo sí, dije con voz baja pero firme. Porque eres mi hija. Y no voy a permitir que nadie te humille, ni una sola vez más. Tragó saliva.
Miró hacia la puerta nerviosa. Si Rebeca se entera de que vine, no tiene por qué enterarse, dije. Abrí la carpeta y saqué los primeros documentos. Los puse frente a ella. Quiero que me expliques esto. Lucía se quedó mirando las hojas como si fueran en otro idioma. ¿Qué es esto?, preguntó con voz débil. Deudas, Lucía. Préstamos a tu nombre, movimientos bancarios, el dinero que te mando. No lo estás usando tú. Ella palideció. Yo no sabía. La miré buscando mentiras en su rostro. No había ninguna. ¿Rebeca te hizo firmar papeles? Ella asintió muy despacio. Me dijo que era para actualizar un contrato del gas o algo de la casa. Yo no sabía. Las lágrimas empezaron a caer. No las contuvo, no podía. ¿Y el dinero que te mando? Pregunté con la voz quebrada. ¿Se lo da Rebeca? Lucía asintió otra vez. Dice que ella administra mejor, que yo soy desordenada, que si yo manejo el dinero... Adrián se enoja. Me quedé helada. Era peor de lo que imaginé, mucho peor. ¿Adrián te grita?, pregunté. No grita, respondió ella limpiándose las lágrimas. Pero, no sé, cuando se enoja, cambia, me ignora, o me habla como si fuera tonta, o me recuerda que él me rescató cuando yo no era nadie. Yo cerré la carpeta. Lucía, dije con la voz más estable que pude, aunque mi corazón estaba hecho pedazos. No estás viendo la realidad. Esa familia está usando tu nombre, tu dinero, tu vida. Ella bajó la mirada. Es que, si los dejo, ¿qué soy, mamá? ¿A dónde voy? No tengo nada, no tengo a nadie. Sentí un golpe directo en el pecho. Me tienes a mí, hija. A mí. Siempre me has tenido. Ella rompió en llanto, un llanto profundo, antiguo, de esos que vienen desde el alma. La abracé fuerte, muy fuerte, como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. Lucía, susurré, no estás sola y no estás atrapada. Lo que te hicieron no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Cuando su llanto empezó a calmarse, le tomé las manos. Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a arreglar esto juntas. Ella me miró con los ojos hinchados, pero con un brillo nuevo. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Alcé la carpeta. Vamos a enfrentarlos, hoy mismo. Lucía tragó saliva. No puedo, susurró temblando. Rebeca, Adrián, ellos ya no tienen poder, la interrumpí con voz firme. El poder se acabó desde el momento en que descubrí la verdad. Hoy vamos a su casa y les vamos a decir todo. No más mentiras, no más abusos, no más humillaciones. Ella respiró hondo. Luego asintió. Está bien, mamá, vamos. Y en ese instante supe que la Lucía que ellos habían quebrado estaba empezando a reconstruirse. La llevé del brazo mientras salíamos del café. El sol pegaba fuerte, pero el aire estaba fresco. Sentí que cada paso nos acercaba a un momento decisivo. Al llegar al coche, Lucía me apretó la mano. ¿Y si se enojan? Que se enojen, respondí sin dudar. La justicia no siempre suena bonito, pero siempre llega. Encendí el motor, miré el retrovisor, miré sus ojos cansados pero valientes, y conduje hacia la casa donde por fin las máscaras iban a caerse. El camino hacia la casa de los Montiel se sintió más largo que nunca. Lucía iba sentada junto a mí, con las manos entrelazadas y los dedos blancos de tanto apretarlos. Yo podía sentir su miedo no porque hablara, sino porque supe leerle el cuerpo desde que era niña, el temblor en su pierna derecha, la forma en que mordía el interior de sus mejillas, el modo en que miraba por la ventana,
como si buscara una salida que no existía. Si en algún momento quieres que nos detengamos, me dices, le dije con voz suave. Ella negó apenas con la cabeza. No, ya no. Si no lo hago hoy, no lo voy a hacer nunca, susurró. Apreté su mano. Estoy contigo, hija, pase lo que pase. Cuando llegamos al portón, estaba abierto. Entré el coche despacio. El jardín estaba impecable, demasiado impecable, como si la casa intentara presumir una grandeza que ya no tenía cómo sostener. Lucía respiró hondo antes de bajar. Yo también. Entramos por la puerta principal sin tocar. Aunque no era nuestra casa, aunque nos habían hecho sentir ajenas esa mañana, entramos como si fuera territorio neutral. En la sala estaba Rebeca, con una bata de satén color vino y un café recién servido en una taza fina. Adrián a su lado revisaba unos papeles. Los dos levantaron la vista al vernos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Rebeca, frunciendo el ceño. Lucía, te dije que hoy necesitaba que me acompañaras al centro comercial. Tenemos una cita para el vestido. No voy, dijo Lucía por primera vez sin temblar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar la sala como humo. Adrián dejó los papeles. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Rebeca nos miró de arriba abajo. ¿Y tú, quién te dio permiso de entrar a mi casa sin avisar? Yo me adelanté un paso. Primero que nada, Rebeca, no vuelvas a hablarle así a mi hija delante de mí. Y segundo, esta ya no es tu casa. Rebeca soltó una carcajada que sonó más a burla que a risa. ¿Qué dices? No digas tonterías. Yo abrí la carpeta. Lucía se colocó a mi lado. Digo la verdad, respondí tranquila. Tengo aquí todos los documentos que demuestran las deudas que han estado ocultando. No solo la hipoteca atrasada, sino los préstamos personales, las tarjetas al límite, las renovaciones falsas y... Saqué un papel. Lo más importante, los créditos, donde usaron a mi hija como cotitular sin decirle la verdad. Adrián se puso tenso. No tienes idea de lo que estás diciendo, escupió. Tengo todas las pruebas, repliqué. Puse los papeles sobre la mesa de centro uno por uno como si estuviera acomodando piezas de dominó. Aquí está tu firma, Adrián. Y aquí está la de Rebeca. Y aquí la de Lucía, falsificada en la mayoría. Rebeca palideció. Eso es absurdo. ¿De dónde sacaste eso? Lucía respiró hondo. Me hicieron firmar papeles sin explicarme. Me dijeron que eran trámites de la casa. Pero no era verdad, ¿verdad, Rebeca? La mujer clavó la mirada en ella. Si hubiera sido más organizada, no habría sido necesario. Lucía dio un paso atrás, como si ese comentario le hubiera dado una bofetada. Yo apreté los dientes. ¡Organizada! Le robaste el dinero, Rebeca. El dinero que yo enviaba para ella. Tú lo gastabas, tú lo sacabas, tú lo usabas para tus caprichos. Adrián golpeó la mesa. Basta, no tienes derecho a venir aquí a levantar falsas acusaciones. Tengo el derecho y las pruebas, respondí sin elevar la voz. Y tengo algo más, un abogado que ya revisó todo. A partir de hoy, cualquier movimiento a nombre de mi hija queda bloqueado. ¿Y ustedes? Los miré a ambos. Tienen que responder por lo que hicieron. Rebeca apretó los labios temblando. Esto no puede estar pasando. Lucía dio un paso al frente. Su voz salió baja pero clara. Sí puede. Sí está pasando. Y ya no voy a permitir que sigan usándome. Adrián la miró como si no la reconociera. Lucía. ¿Qué estás diciendo? Eres mi esposa. Y tú me trataste como si fuera tu empleada, respondió ella con una calma dolorosa. Tu mamá me gritaba, me insultaba, me aventó un plato, y tú no hiciste nada. Adrián abrió la boca, pero no salió sonido. Lucía siguió. Me hiciste creer que yo estaba aquí gracias a ti, que sin ustedes yo no era nadie.
Pero eso no era amor, era control. Rebeca levantó la voz. Nos debes respeto, esta familia te dio todo. Lucía la miró con un cansancio viejo. Todo me dieron, una casa llena de miedo. Me dieron humillación, me dieron silencio. Mi mamá, ella sí me dio todo. Ustedes solo tomaron. Yo sentí un nudo en la garganta. Mi hija estaba hablando. Por primera vez en años, estaba hablando con su propia voz. Adrián se acercó desesperado. Amor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. No, interrumpió Lucía suavemente. No quiero que cambies. No quiero nada de eso. Quiero irme. Rebeca gritó. No puedes irte. Eres parte de esta familia. Lucía sonrió con tristeza. No, fui parte de una mentira, pero ya no. Yo abrí el último documento. Y les aviso algo más. Todos los movimientos bancarios que hicieron con su nombre están bajo investigación. Ustedes tendrán que responder por ello. Rebeca se desplomó en el sillón tapándose la cara. Adrián se llevó las manos al cabello desesperado. Lucía, por favor. Ella tomó aire. Voy a pedir el divorcio, Adrián. Él dio un paso atrás, como si esa palabra fuera un golpe físico. No, no, Lucía, no puedes hacerme esto. No te lo hago a ti, respondió ella. Me lo hago a mí. Me elijo a mí. Por primera vez. Me puse a su lado. Vámonos, hija. Ella asintió. Rebeca levantó la cabeza, los ojos rojos. Lucía, si te vas, nos destruyes. Lucía respondió sin temblar. No los destruyo yo. Ustedes se destruyeron solos cuando decidieron vivir de apariencias. Yo solo estoy saliendo del incendio. Salimos de la casa sin mirar atrás. Al cruzar el jardín, Lucía respiró hondo, como si el aire volviera a entrar en sus pulmones después de años. Cuando cerré el portón detrás de nosotras, supe que no solo habíamos dejado una casa, habíamos dejado una prisión. Y aunque todavía faltaba enfrentar las secuelas, las deudas, los trámites, ese día, en ese instante, mi hija volvió a nacer. Salir de aquella casa no fue un final, fue un comienzo. Uno que dolió, pero que al mismo tiempo dio paso a algo que yo no había visto en años, un destello de libertad en los ojos de mi hija. Ese día la llevé conmigo a mi departamento. Lucía se sentó en el sillón sin decir una palabra. La vi mirar sus manos como si no las reconociera. Las movía lentamente, abriendo y cerrando los dedos como si probara qué se siente que ya nadie las empuje, las controle o les imponga órdenes. ¿Te duele algo?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Es raro, susurró, sentirme ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima que yo no sabía que estaba cargando. Me senté a su lado. No es raro, hija, es normal. Volviste a respirar. A los pocos minutos rompió a llorar. Pero esta vez no era un llanto de miedo ni de desesperación. Era un llanto que limpiaba, que drenaba, que abría espacio para algo nuevo. La abracé hombro con hombro, como cuando era niña. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Los días siguientes fueron un torbellino: abogados, llamadas, trámites, bloqueos de cuentas, cancelación de créditos fraudulentos. Mauro nos ayudó a armar el caso legal para deslindar a Lucía de toda responsabilidad. Fue un proceso largo, sí, pero firme. Los documentos demostraban que ella había firmado papeles bajo engaño y varios peritajes confirmaron que otras firmas habían sido falsificadas. Rebeca, por supuesto, intentó todo. Llamó llorando, luego llamó gritando, luego llamó mintiendo, pero no consiguió nada. Adrián también buscó a Lucía varias veces, primero rogando, luego reclamando, luego culpándola.
Lucía no le respondió ni una sola vez. Y cada silencio de mi hija era una victoria, un paso más lejos de ese infierno silencioso donde la habían atrapado. Un mes después, Lucía consiguió un trabajo en una pequeña clínica de nutrición integral. La encargada, una doctora amable de mediana edad, quedó encantada con ella desde la entrevista. «Tienes un corazón hermoso», le dijo, «y este lugar necesita justo eso». Lucía salió de la clínica con la mirada brillante. Yo no dije nada. Solo la miré en silencio orgullosa. «Mamá», dijo ella, «hace años que no me siento útil». «En el buen sentido». «Siempre lo fuiste, hija», respondí. «Solo necesitabas un lugar que no apagara tu luz». Esa noche celebramos con tacos de asada en un puesto de la esquina. Nada lujoso, nada perfecto, pero auténtico. Lucía comió riendo de verdad, con la boca abierta, con los ojos entrecerrados, sin miedo a que alguien la regañara por hacerlo mal. Fue ahí, entre tortillas calientes y olor a carne recién asada, donde supe que mi hija estaba regresando. Lentamente, pero regresando. Pasaron los meses. La demanda contra Rebeca y Adrián avanzó. El juez falló a favor de Lucía en la primera audiencia preliminar. Las deudas quedaron a nombre de quienes realmente las generaron. La casa de los Montiel entró en proceso de embargo. Rebeca, furiosa, intentó culpar a todos menos a sí misma. Adrián desapareció de la vida pública durante un tiempo. A veces Lucía recibía mensajes suyos pidiéndole una oportunidad de hablar. Ella los borraba sin leerlos completos. Un día me dijo: «¿Te das cuenta, mamá? Llevo meses sin escuchar a Rebeca decirme qué hacer. Y mi cabeza está en silencio. Ya no siento culpa por todo. Ya no siento miedo». La miré a los ojos. «Ese silencio, hija, es libertad». Un domingo por la tarde, mientras colgábamos ropa, en el patio, Lucía se quedó mirando el cielo. «Mamá, ¿crees que algún día pueda volver a confiar en alguien?» Me acerqué y la tomé del brazo. «Claro que sí», respondí. «Pero esta vez lo harás desde tu fuerza, no desde tu miedo. Y la persona que llegue a tu vida tendrá que merecerte». Sonrió esa sonrisa suya, tan parecida a cuando era niña. «Tengo ganas de volver a vivir, mamá. De verdad vivir». «Entonces hazlo», le dije. «El mundo no se acabó, solo se enderezó». Hoy, mientras te cuento esta historia, Lucía está en la cocina preparando una receta nueva para la clínica. Su cabello está suelto, sus manos más sanas, su voz más firme. Y cada vez que se ríe, siento que una parte del mundo se acomoda en su lugar. A veces la veo mirar el pasado con un poquito de dolor, pero también con gratitud, porque ese dolor la hizo más fuerte, más consciente, más compasiva consigo misma. Yo, por mi parte, aprendí una lección que quiero compartir contigo, que estás escuchando esto. Cuando una madre siente que algo no está bien, casi siempre tiene razón. Cuando una hija calla, casi siempre está pidiendo ayuda sin decirlo. Y cuando la verdad se abre paso, nada ni nadie puede detenerla. Lucía renació entre ruinas, y yo renací con ella. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si algo en este relato te tocó el corazón o te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, llenos de fuerza, valentía y segundas oportunidades, suscríbete al canal. Cada día compartimos nuevas historias que pueden inspirarte, acompañarte o simplemente recordarte que nunca estás sola. Nos vemos en el próximo capítulo.